Muy buenas a todos desde la Feria Fan de Orlando. Estoy con Ronnie Almeida, que, bueno, pues bien puede considerarse un pirata contemporáneo. Se trata de un cazatesoros y es la primera vez que yo tengo la oportunidad de hablar y sobre todo de entrevistar pues a alguien que se dedica a encontrar tesoros bajo el mar. Hola Ronnie, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, el gusto es mío, muchísimas gracias por la entrevista. La verdad que es muy interesante poder llegar a toda tu audiencia. Este encuentro circunstancial que tenemos acá en el show numismático más grande de la costa este de los Estados Unidos nos trajo acá en este punto en el que estamos conversando y departiendo contigo sobre tesoros, sobre galeones, sobre fábulas que se han convertido en realidad en muchos casos. Y bueno, estoy acá dispuesto a comentarte todo lo que a ti te interesa saber, a ti y a tu público les guste conocer. Sí, porque, a ver, cuando decimos que es lo más parecido a un pirata moderno, es que, bueno, hacéis cosas, digamos, que hacían antes los piratas, que era montar una especie de empresa que se financie, que se vayan a no sé dónde, a cazar un barco, lo único que este barco están hundidos, sí, señor. Y a sacar, y encima a muchas veces pleitear con los estados en cuestión, ¿no? Con los países. Exactamente. Con lo cual, como digo, no es muy lejos de aquellos filibusteros caribeños del siglo XVIII. Bueno, en realidad esto, te cuento, es una práctica que siempre se ha realizado desde incluso en momentos a la brevedad que se hundía un barco, un galeón generalmente de la flota española. La flota española fue la más grande que dominó el planeta en esa época, en la época colonial, y obviamente estaban siempre al escape de los filibusteros holandeses, de los filibusteros ingleses y hasta de los franceses. Muchos de los naufragios que tenemos en nuestro continente han sucedido ya sea por causas naturales, por encallamientos o por sufrir temporales, o también bajo persecución de todos estos corsarios que yo te estaba nombrando. En esa época, ya en 1680, se gestionaban empresas en Inglaterra y en Francia justamente para ir a reflotar estos barcos, que obviamente eran financiadas por la empresa privada y generalmente también por los estados que competían con España en ese momento. Claro, o sea, cuando caía un barco español había varios estados que intentaban agarrar el pecio que había, y bueno, pues hay algunos pecios que no agarraron o no agarraron del todo, y para eso hay empresas modernas, obviamente legales, y que no es que estemos hablando de cosas extrañas, que bueno, pues buscan lo que sería un capital riesgo, ¿no? Exactamente, es una inversión de alto riesgo, pero al mismo tiempo ese alto riesgo viene acompañado de un alto rendimiento. En caso de tener éxito, el rendimiento es fabuloso y supera con creces toda la inversión que se ha hecho. Claro, que para que nos entiendan es básicamente, buscas unos inversores, dices, oye, hay un pecio en tal lugar, bueno, o yo sé que hay un pecio en tal lugar, entonces yo creo que aquí, en este pecio va a haber X cosas, esto está valorado en el mercado por tal dinero, se puede sacar legalmente, se pone un dinero entre todos y a por ello. Exactamente, y se reparten, se descuentan los costos y se distribuyen las ganancias. Muy bien, entonces, dentro de este tipo de práctica, ¿cuáles han sido los pecios más importantes en los que has trabajado? Bueno, el más importante con el que iniciamos a finales de los años 80 fue el pecio de Nuestra Señora de la Luz, naufragado en 1752 en la costa de Montevideo, en el Río de la Plata. Este era un navío portugués que había salido de Colonia del Sacramento hacia Río de Janeiro, que era todo colonia portuguesa. Naufragó en Montevideo en 1752. Su nombre verdadero era Nuestra Señora de la Luz y la Limpia Concepción. Se lo conoció muchísimo tiempo como el galeón El Preciado, por la tradición de ese momento, lo llamaba así. Este galeón se encontró en 1991, fue causa de una disputa legal entre tres partes. Una parte era el grupo expedicionario que estaba dirigido por mi padre en ese momento, Ronnie Almeida, un colega de origen argentino que a la sazón también era un buen colega y amigo de mi padre, Rubén Collado, y el Estado uruguayo. Entre las tres partes esto se diluyó en una disputa legal en las Cortes de Uruguay, pero finalmente el galeón fue encontrado, la mayor parte de su tesoro fue subastado en Sotheby's en su momento, y bueno, ese fue el inicio. Como te digo, la época de los años 90 fue básicamente el auge de esta actividad porque las regulaciones de cada país así lo permitían. Vale, aquí hay una cuestión, que es una duda que yo siempre he tenido.
¿Cómo es que un pecio tan importante como el Nuestra Señora de la Luz estuviese en un estuario, porque el Río de la Plata no deja de ser más que un estuario, y nadie se hubiese dado cuenta de que estaba ahí? Porque no es tan profundo el Río de la Plata. Bueno, no es que estemos hablando del medio del Atlántico, donde está el Titanic. Exactamente. Si yo te cuento que la profundidad a la que se encontró el Nuestra Señora de la Luz son menos de 3 metros. Es irrisorio que muchísima gente le haya pasado por alto, básicamente, claro, y nunca lo hubieran encontrado. Entonces, ¿pero por qué ocurrió eso? Por una cuestión fundamental. Todo este tipo de emprendimientos generalmente tienen una base científica. Y la base científica se apoya mucho en la búsqueda en los archivos históricos. En los archivos históricos de Sevilla, en los archivos históricos de Buenos Aires, de Montevideo, de Lima, fundamentalmente. Entonces, eso es lo que ha pasado generalmente. Cuando muchos grupos expedicionarios han fallado, es porque no tienen lo que es fundamental, que es el background histórico de lo que están buscando, ¿no? Entonces, generalmente por eso se falla. Vale, o sea, tú ya habías localizado el pecio y entonces ya dijiste, bueno, hay que ir a por ello y listo. Y luego ya, bueno, pues pleitear con Uruguay para ver que te dejen sacar todo esto, y al final salieron del Nuestra Señora de la Luz pues prácticamente todas las onzas de Santiago que se conocen de 1750 y 1751, y también algunas de 52. Del 52. También salieron todas de ahí, porque de hecho en los años 80 eran monedas que eran muy raras. Extremadamente raras. Y sin embargo hoy en día es, yo diría, la única pelucona que razonablemente se puede encontrar sin circular. Exactamente, exactamente. Y esto gracias al señor Ronnie. Bueno, claro, y a mucha gente más que ha compartido esa época, una época fascinante. Déjame hacerte otra brevedad. La búsqueda de tesoros en Sudamérica no comienza en los ríos o en las costas. La búsqueda de tesoros comienza en Potosí. En Potosí, básicamente. Porque esto nace desde una base de todo, es un emprendimiento de numismáticos, básicamente. Numismáticos que en su momento, toda una generación de numismáticos acá de los años 70 y de los años 80, viajaban a Bolivia, armaban expediciones particulares para ir a Bolivia a desenterrar ellos mismos o a comprarle a la gente del lugar que desenterraba. Me contaba mi padre, me contaban grandes numismáticos de la época como Louis Hudson, por ejemplo, que ya no está más entre nosotros. Esos eran los verdaderos pioneros de toda esta búsqueda. Ellos me contaban cuando yo era chico de que las macuquinas salían entre las papas que la gente local de Potosí sacaba en ese momento. Cuando ya sacaba eso, empiezan a buscar dónde más tenemos este tipo de monetario. Y bueno, esto se traduce a que estaba todo en el mar. Bueno, también hay que decir que, bueno, Bolivia en general, yo es un país que conozco mucho, he estado viviendo más de 2 años en Bolivia. Oh, mira tú, qué bueno. Entonces, Bolivia en general es un país muy dado a la mitología, a las historias, y Potosí concretamente tiene una historia mitológica enorme. Entonces hay cuentos, fábulas, fantasmas por todas partes en Potosí. Gente que está diciendo que aparece por ahí el fantasma de la Rocha, del tesoro de la Rocha. Bueno, se han hecho películas, se han escrito libros. Entonces, dentro de que yo también he escuchado muchísimas historias de que han aparecido tapados, como llaman ahí a los pesadillos, por todas partes, yo no sé hasta qué punto me las creo todas, porque son muy dados a las historias. Yo te puedo dar fe de que al menos algunos de ellos, algunas han salido seguro. Y luego está la parte interesante de esto, que es un poco lo que ocurrió con el mito del Dorado, ¿no? Por parte de los exploradores castellanos que se adentraron por ahí, por el Amazonas en el siglo XVI. Hasta Colombia llegaron. Claro, y es que este tipo de ideas, de mitos, de cuentos, motiva que la gente vaya detrás de esos tesoros, ¿no? Y que al final, bueno, pues hagan este trabajo, en este caso, bueno, pues de cazatesoros, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay una enorme tradición de buscadores y de cazatesoros por toda la zona de Potosí. A la sazón, déjame comentarte una historia que es más fantástica todavía. Hace muchísimos años en Ecuador, que es de donde yo soy originario, había un empresario muy fuerte de aguas minerales. Era una empresa que la tuvieron en su familia por 3 o 4 generaciones. Y este señor, Andrés Fernández Salvador, fue muy conocido a nivel internacional
por una apasionada búsqueda del tesoro de Atahualpa en los Llanganates. ¿Ok? Eso es en la provincia de Tungurahua, en Ecuador. Y a la vez, imagínate, por un lado Andrés Fernández buscando el tesoro de los Llanganates toda su vida y gastando millones de dólares literalmente en esa búsqueda. Y por otro lado tenés a Ronnie Almeida Sr., que era mi papá, un apasionado de buscar tesoros donde fuera, en las montañas de Potosí o abajo del agua. Estas dos grandes personas se juntan y se embarcan en una aventura fabulosa que fue la búsqueda del galeón Nuestra Señora Jesús María de la Limpia Concepción, naufragado en 1654 en las costas de Ecuador, afuera de Punta Carnero. Los dos venían con un background impresionante en sus historias, los dos habían compartido juventud, se juntan en un momento en Ecuador y dicen, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestro segundo paso, nuestro próximo paso? Vamos a buscar la capitana. Si vos te pones a ver en todos los archivos y en todas las relaciones de naufragios, la capitana básicamente es el naufragio más grande que ocurrió en el Pacífico Sur para la flota colonial española. Sí. Bueno, no lo sabía concretamente, pero me encaja. Sí. Fue el naufragio más grande. Las crónicas españolas de la época indican de que la plaza de Lima, que es donde se acumulaban todos los tesoros, estaba llena de bote a bote de tesoros. El virrey en ese momento había ordenado de que la nave capitana no zarpe, sino que estaba dilatando la salida hasta octubre de 1654. Era tal la magnitud de esa carga de que los registros en los archivos indican de que la capitana navegaba hundida hasta la segunda cinta. O sea que imagínate el peso de plata que tenía. El peso en plata que tenía ahí adentro. Habían sacado el lastre y lo habían cambiado por barras de plata. Para hacerte un poquito más breve este relato, en 1997 encontramos la capitana. Espera, ¿encontraste tú también la capitana? Sí, señor. Hostia, Bueno, entonces ahí... Bueno, ahí en ese momento... a ver, antes de nada, o sea, ¿qué pasa cuando encuentras la capitana? O sea, tienes que ser un subidón brutal. Bueno, es como si sientes como si hubieras nacido nuevamente. Es como si cuando la primera moneda que tú tocas en el fondo del mar, te transportas inmediatamente a toda una época que estuviste soñando siempre, tratando de llegar a algo lo más cercano a eso. Entonces, es una locura, es indescriptible. Sí, pero no sé, sería como encontrarse el tesoro de Hernán Cortés o yo qué sé, o sea, cosas como míticas, ¿no? Cosas míticas, o la tumba de Tutankamón o algo por el estilo, o sea. En ese momento se te viene a la mente todos los sinsabores que uno ha pasado, porque esto no es... Una cosa es lo que uno puede ver en las películas o en los relatos de que es fácil juntar a la gente, ir, hacer una exploración. Esto demanda mucho tiempo, mucho sacrificio, alejarte de las personas más cercanas tuyas, estar en terrenos agrestes de pronto temporadas enteras, en lugares totalmente extraños a ti, compartir la desazón del descreimiento que tienen mucha gente con lo que tú estás haciendo. Y entonces en ese momento, cuando ves que empieza algo, ves que el detector empieza a sonar abajo del mar, y como te digo, es indescriptible porque sientes que todo eso ya lo empezaste a superar. Pero ahora vienen más problemas todavía. En ese momento había una expedición que era mixta entre exploradores ecuatorianos y norteamericanos, financiada por un grupo de visionarios, de soñadores noruegos, básicamente, que contábamos con toda la legalidad del caso, con todos los permisos correspondientes, todo desde el punto de vista arqueológico, científico, con un contrato que nos amparaba en todo aspecto. Pero cuando se empiezan a ver las bondades de todo, ahí es donde empiezan a aflorar todas las disputas. Eso fue lo que, en definitiva, interrumpió en ese momento proseguir con ese proyecto. O sea, vosotros tenéis, digamos, permiso, vamos a poner así entre comillas, por parte del Estado ecuatoriano en este caso. Sí, señor. Pero cuando aparecieron las cosas, ahí Ecuador dijo, bueno, que ya no es tanto para vosotros, que ahora no podéis. Exactamente. Bueno, no todo Ecuador.
como te explicaba antes de esta entrevista, en ese momento la contratación para la exploración de naves naufragadas en Ecuador estaba regulada por un decreto, el famoso decreto ejecutivo 374, firmado por el presidente Durán Ballén una década antes. En ese momento el decreto indicaba de que habían 3 entidades del Estado ecuatoriano a cargo de nuestra y de todas las exploraciones que había en el país. Esto era el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Cultura, y con sus organismos correspondientes. En ese momento toda la legislación ecuatoriana indicaba de que el 50% del pecio, es bueno aclarar que el pecio no solamente incluye todo lo que es metal amonedado, sino también todo bien cultural de interés científico, ¿no? Llámese restos del navío, armamento, prendas particulares de los tripulantes. Todo eso, nuestra operación estaba titulada a tener un 50% de eso. Hasta ese momento estaba todo bien. Cuando el privado es el que invierte todo el gasto, todo el esfuerzo, pero cuando ya se empiezan a ver los resultados, siempre va a haber una parte que va a intentar generar una discordia. Esto ocurrió con el Instituto de Patrimonio Cultural de Ecuador, que al momento de que se hizo evidente y se declaró el hallazgo del navío por parte nuestra, inmediatamente ellos quisieron anteponer la Ley de Patrimonio Cultural de Ecuador ante la ley que nos amparaba a nosotros. Esto derivó en una disputa legal que tardó aproximadamente un año en ventilarse y que fue finalmente dirimida por el Procurador General del Estado en Ecuador. El Procurador General del Estado es la máxima autoridad legal en lo que tiene que ver a materia de disputas y todo eso. El Procurador General en ese momento terminó dictaminando de que sí teníamos todo el derecho a el 50% de lo hallado, pero lamentablemente esa controversia que se generó durante un año, que nos hizo parar, que de cierta manera los científicos extranjeros que estaban en Ecuador con nosotros se sintieron invitados a retirarse porque era todo un malestar generalizado. Los primeros que salieron, como te dije, fueron los inversores, porque... Claro, porque veían su dinero peligrar. Lo que ellos siguen argumentando hasta el día de hoy es que lamentablemente Ecuador no tenía un marco legal sólido, no había una base sólida legal, porque un día se interpretaba la ley de una manera, otro día se interpretaba la ley de otra. Bueno, como te explico, todo eso se subsanó. Lamentablemente todo esto quedó. La capitana de 1654 llevaba un tesoro entre contrabando y carga registrada de más de 11 millones de pesos de la época. Para que tú tengas una idea, el tesoro de Nuestra Señora de la Tocha que encontró Mel Fisher llevaba una carga registrada de 1 millón de pesos. A ver, sí, a ver, 11 millones de pesos a plata para fundir, o sea, digamos, te lo tiramos para una fundición, eso vendrían a ser 150 millones de dólares, a ojo así. Sí. O sea, para meterlo a una fundición. Sin contarle el valor numismático, el valor histórico, nada, ¿no? Que tú sabes cómo funciona esto. Sí, sí, claro, sin contar nada. Sin contar nada. Y luego habría que contar también los cañones y todo lo demás que pudiera haber. O sea, esto es una auténtica barbaridad. Pero a ver, la capitana no son monedas que se encuentren tanto en el mercado. No, señor, justamente por eso, porque como te estaba diciendo, era una carga de 11 millones de pesos y en la época se encontraron cerca de 2 millones de pesos. O sea que de carga registrada quedaba todavía 1 millón y pico de pesos, más todo el contrabando. Y lo que encontró otra empresa que estaba en una zona aledaña a la nuestra, no llegó ni a las 2.000 monedas. 2.000 monedas, estamos hablando de 2.000 moneditas de 8 reales, no estamos hablando de nada en valor monetario de esa época. Bueno, esto es una página que no se dio vuelta completamente. Pero entonces vamos a ver, de todo lo que ha habido en la capitana, realmente de 11 millones nada más han sacado 2.000 monedas. 2.000 monedas, exactamente. ¿Y todo lo demás? Todo lo demás sigue en el mismo lugar donde estaba. Sí, señor. Bueno. A ver, es que esto es lo del perro del hortelano, ¿no? No sé, o sea, que no ni jode ni deja joder, como decimos en Castilla. Yo exactamente. O sea, al final no... A ver, yo por un lado entiendo que puede haber necesidad de una
una arqueología submarina que es muy cara y no sé qué, pero estamos hablando del año 97, han pasado 25 años, nadie ha movido una ficha y aquí las monedas siguen rozándose contra el fondo marino. Exactamente, y no solamente eso, sino de que es algo, por ponerlo en buen castellano, hasta empírico, eso de pretender de que un pecio se conserve en el fondo del mar, como vos dijiste, todas las vicisitudes que eso conlleva, la inseguridad que eso tiene de que no hay un resguardo en ese momento ahí, ni en ningún otro pecio. Entonces esto nos llevó a nosotros en el 2007 a volver a intentar otra concesión. En ese momento estaba todo pautado para que sí se diera, habían vuelto los mismos inversores, se había juntado el mismo grupo de gente, estábamos al amparo de la misma ley, pero lamentablemente hubo un cambio de gobierno en Ecuador por un personaje que lamentablemente cuando subió lo que menos hizo fue cumplir todo lo que había prometido y tuvo a ese país en una completa discordia interna por más de 15 años. Entonces me refiero al expresidente Rafael Correa. Que está en Bélgica. Que siga allá nomás tranquilo, que siga en Bélgica tranquilo. Sí, vamos a poner en Bélgica un zoológico o algo. Mínimo. Una cárcel, bueno, hay cosas que vas a tener que cortar de sí, esto, ¿no? No, esto da igual, lo dejamos, pero bueno, ahí está el chiste. Bueno, en este momento, cuando en el 2007 nosotros habíamos presentado todos los condicionamientos que nos pedía el gobierno, todo. Estamos a punto de firmar el contrato y me llaman de Quito para decirme, señor Almeida, no vamos a poder firmar el contrato. Y yo, ¿por qué? Pero si estamos cumplido con todo. El presidente Correa acaba de firmar un decreto en el que elimina todo este tipo de exploraciones en el Ecuador. A esa mala noticia tengo que darte una muy buena noticia, que si bien han cambiado las leyes de juego, igual hay unas leyes de juego que permiten seguir jugando. Hay otras condiciones, ya no, el Estado ecuatoriano no entregaría esa cantidad enorme de tesoro, pero sí encontraría una parte fundamental. Se le tienen que hacer unos trabajos. Estamos en este momento, tenemos un grupo de inversores, pero estamos tratando de acercarnos a una entidad académica que nos pueda brindar el soporte arqueológico para poder retomar esta búsqueda. Vale, bueno, pues a ver si hay suerte y podemos encontrar, y bueno, ya si saliese todo esto al mercado sería maravilloso. Pero aquí una cuestión también, durante todo este tiempo que ha estado la capitana en el fondo del mar, el Estado ecuatoriano sabe dónde está la capitana, ¿por qué no ha ido a buscarlo? No, el Estado ecuatoriano lamentablemente, el Estado ecuatoriano no sabe dónde está la capitana. ¿Cómo que no sabe? Pero si has estado tú allí. Hemos estado nosotros, pero al momento de que ellos nos cancelan la concesión, al mismo tiempo nos conminan a entregar las coordenadas. Entonces no veíamos ningún sentido práctico nosotros entregar las coordenadas de algo de lo que no nos íbamos a beneficiar. Si todo ese esfuerzo monetario y de personas y de tiempo había sido nuestro, no veíamos el objeto de entregar algo a cambio de nada. Diciendo que solo vosotros sabéis dónde está la capitana. Sí, señor, exactamente. ¿Y cuántas personas sois los que lo sabéis? Éramos dos. ¿Erais dos? Éramos dos en su momento y una de ellas ya falleció. O sea, me estás diciendo que tú eres la única persona que sabe dónde está la capitana. Básicamente sí. Oye, pues tenemos que hacer como los piratas ahora, ¿no? Atarte a un palo con hormigas o algo hasta que sueltes las coordenadas. Eso lo veo poco probable. Hostia, o sea, eres la única persona que sabe dónde está la capitana. Sí, señor. Bueno, a ver, yo ya me estoy quedando alucinado. Como veis, este encuentro ha sido bastante casual. Y bueno, luego tengo que decirte también, si ahora tenéis más encargos, porque, a ver, en los últimos años ha crecido muchísimo el interés por las monedas de pecios. Sí, señor. Es más, te digo, colegas, coleccionistas me contactan continuamente a ver si hay monedas justamente de este lugar. Pero déjame indicarte algo que es fundamental, que tú lo debes saber bien si estamos en este negocio.
Una moneda encontrada en cualquier lado, fortuito o a propósito, no tiene ningún valor si tú no le puedes asignar una procedencia. Entonces, por eso es fundamental el hecho de que las exploraciones o de que todo este tipo de emprendimientos tengan un marco legal adecuado y tengan la debida promoción. Porque no es lo mismo, y creo que vas a coincidir conmigo, llevar una moneda encontrada en un naufragio histórico, llevarla a una gran casa de subastas, va a comandar un precio sumamente bueno, que si alguien que la buceó en algún lado o la excavó en algún lado, la lleva y trata de venderla particularmente, no va a conseguir nunca los precios que se pueden conseguir si tiene el marketing apropiado, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, y esto es algo que el mercado está reconociendo en los últimos años. Antes a lo mejor no tanto. O sea, antes a lo mejor un 8 reales de 1649, digo, típico de la Capitana, suelen ser a lo mejor me puedes corregir, pero suelen ser del 48 al 53, los de la Capitana, ¿no? 52, proliferan el 52. Vale, bueno, sí. Pues un 8 reales del 50, 51, que esté, bueno, son años un poco raros, pero que esté un poco en mal estado, pues a lo mejor te pueden pagar por ella, yo qué sé, $300, $400. Ahora, si tú dices, mira, esto proviene de la Capitana, ya te vas a $1000 para arriba. Para arriba, entonces, sí señor, exactamente. El mercado, especialmente en Estados Unidos, casi te multiplica por 3 o por 4 el hecho de que provenga de un precio determinado como es la Capitana. Exactamente. Esto a lo mejor en España todavía no se entiende muy bien, todavía el mercado ahí no ha reaccionado, pero yo en Estados Unidos lo veo clarísimo, y si nos fijamos en los remates de Sedgwick, que es una empresa especializada en todo este tema de precios, ahí es muy evidente. Moneda que tiene procedencia es mucho más cara que la moneda sin procedencia. Entonces, claro, ahora me imagino que haya más gente diciéndote, oye, mira a ver si encuentras otros precios, bueno, o si prosigues con la Capitana. Bueno, te explico. Esto lamentablemente, o si lo vemos de otra manera, es bueno. No es que podemos decir, bueno, ¿qué podemos encontrar? Como si estuviéramos comprando un kilo de patatas. Esto es muy limitado y muy reducido. Entonces la idea y lo que estamos básicamente armando todo este grupo en este momento es volver a enfocar todos los recursos de todo tipo, de todo ámbito, en retomar la exploración de la Capitana. Muy bien, oye, pues muchísima suerte con ello, y yo, bueno, estaría encantado de que si hay avances en esto, pues todos estos avances puedan venir al blog. Y te vamos a llevar a Ecuador. Estuve en Ecuador, el pasado mes de junio estuve 3 semanas y fui tratado, o sea, como un rey, o un marajá, o un marqués, o las 3 cosas juntas. O sea, yo con los ecuatorianos no tengo más que buenas palabras a todo Ecuador en general. Bueno, muchas gracias por esas palabras. Ahora vas a ser tratado como un pirata moderno también. Un pirata también. Sí, señor. Oye, última cosa antes de acabar, y es aquí a nivel personal totalmente, sí, tu opinión sobre todo el tema que hubo en España con Nuestra Señora de las Mercedes. Este problema de esta empresa Odyssey, que sacó el precio aparentemente de manera ilegal, lo llevó a Estados Unidos. Luego hubo un macrojuicio entre Odyssey y España, pero lo hubo en Estados Unidos, y al final todo este precio se ha repatriado a España, y actualmente hay un museo en Cartagena de España, obviamente, sí, y el resto está metido en un hangar custodiado por el ejército. Entonces, a ti, de todo esto, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu opinión de la forma de proceder de la empresa, del Estado español? Mira, yo te voy a dar mi opinión, y no es personal, sino que es una opinión muy profesional que yo tengo al respecto. Y te pido perdón porque yo sé que tú eres español. No, tampoco. Y yo tengo muchos amigos en España y estoy convencido de que lo que reclama el Estado español no tiene asidero de ninguna manera. La historia pasa y completa ciclos, y lo que reclama el Estado español como propio no tiene ningún fundamento desde el punto de vista ni legal, mucho menos moral, porque el Estado español lo que está reclamando son bienes que fueron parte de una colonia, que ellos ya no tienen más, que ellos tuvieron y que explotaron en una época sin dejar mucho a cambio, sin dejar mucho beneficio. Entonces yo creo que está
muy mal conceptuado eso de que vengan las potencias europeas, los gobiernos europeos, a pretender reclamar algo que primero no han puesto un duro en todo ese esfuerzo desde ningún punto de vista, ni desde el punto de vista académico, ni desde el punto de vista científico, ni desde el punto de vista ejecutivo, siquiera no invierten $1, ni ellos, ni tampoco los gobiernos donde están ubicados todos esos precios. Entonces, es una cuestión muy que hay que tomarla mucho con pinzas. Vos me preguntaste básicamente del caso español. El caso español para mí no tiene ninguna justificación, como te dije, vuelvo a repetir, ni legal y ni mucho menos moral de reclamar algo que no les pertenece y de que les perteneció momentáneamente en esa época. Entonces es lo mismo que si tú quisieras retrotraer todo a otras épocas, y hoy hay naciones que no tienen salida al mar. Hoy hay naciones que han perdido las 3/4 partes de su territorio. Entonces no podemos seguir fundamentando reclamos en base a cuestiones caducas, porque esto sigue, esto evoluciona. La vida es un cambio constante, todos los días tenemos cambios constantes. Es lo mismo que nuestras familias vinieron a reclamar una parcela de tierra porque hoy han construido un rascacielos y digamos, no, eso en algún momento fue de mi familia, ¿no? Fue de tu familia, ya no. Entonces, es por esa, yo creo que eso trato de responder de una manera lo más diplomática posible. ¿Cuál es mi posición con respecto al reclamo? Yo aquí, tampoco es por llevar la contraria, pero voy a dar otro punto de vista. A ver, yo lo primero es que considero que España no tuvo colonias. España tuvo un imperio que se estructuraba con virreinatos, y las colonias eran propias de otros imperios que trataron bastante peor, yo creo, sí, personal. En su momento hubo una inversión por parte de España hacia América, eso, pero bueno, y en cualquier caso lo que sí es cierto es que España no debe creerse la única heredera del imperio español. O sea, tan español era un tío de Valladolid, de España, como un tío de Valladolid, de Guayaquil, o uno de Valladolid de México, o un potosino. Y además tenían los mismos derechos. O sea, el indígena más perdido del Amazonas, o yo qué sé, pues podía agarrar un barco, si tuviese dinero, agarraba ese barco y se podía presentar en Madrid. Y sin ningún tipo de problema. Entonces, creerse hoy en día que España es el único heredero del imperio español, pues no me parece razonable. Entonces, en ese sentido, estos pecios, en buena forma, tendrían también un porcentaje de ellos que ir a parar a estos otros países. O sea, Perú o Ecuador o el que sea, ¿no? Porque todos ellos son herederos del imperio español. Esta es la tesis que defiende Miguel Ángel Villagarcía, y a mí me parece bastante sensata. Él lo está intentando llevar a la UNESCO. Me parece sensato lo que se propone. Luego ya, que las empresas cazatesoros puedan llegar a ramplar con todo o no, hombre, a ver, a mí me parece o sea, si Ecuador te da permiso para explorar y ya tienes un acuerdo para sacar lo que encuentres, pues hombre, cambiarte las reglas a media partida, eso me parece muy mal. También, que venga una empresa, arranque con todo, sin notificar a España siquiera, pues tampoco es que me parezca adecuado. Claro, hay que buscar un punto intermedio, ¿no?, entre todo. Porque todo el mundo... pero acá volvemos a algo más, al hecho del abandono de lo que está ahí. Ese es otro tema, sí, claro, que es que luego los estados tampoco cuidan su propio patrimonio. Claro. Eso lo tenemos tanto en el mar como también en la superficie, o sea, en la tierra, ¿no? Los detectoaficionados siempre se quejan de ello, es que a mí no me deja sacar monedas de la tierra, pero tampoco estás haciendo nada para cuidarlas. Para cuidarlas, entonces, bueno, esos son otros temas. Y luego también, el Estado que pone la ley es el mismo Estado que se está protegiendo a sí mismo, o sea, es juez y parte a la vez. Bueno, es un tema complejo, pero bueno, está estupendo conocer tu opinión. Yo he querido sacar opiniones contrarias, ¿eh? Yo no es que quiera aquí llevar la contraria a mí o desacreditar a mi entrevistado, ya me conocéis, siempre intento dar visiones contrapuestas. Pues nada, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por este encuentro casual, y te digo, y nada es casual también al mismo tiempo, ¿no? Estamos en un lugar donde es la cuna del monetario macuquino, del monetario latinoamericano, del monetario español. Me gusta que cada vez veo más comerciantes como Frank Sedgwick,
que siguen la pauta que él ha marcado hace muchos años. Yo tuve la suerte de conocer al papá de él. El papá de él era contemporáneo con el mío. Y veo que se ha transformado este mercado en algo que antes era muy, muy escueto. Te cuento, nosotros teníamos mesa acá hace 20, 25 años también. Y las personas interesadas por el monetario naufragio era contada con los dedos. Y hoy vos ves que cada día más prolifera este tipo de emprendimientos. Y es buenísimo porque le estamos dando al público otra pauta de que todas esas monedas que vemos en las grandes películas sobre el Caribe y sus piratas y todo eso, las podemos encontrar en un comerciante reputado también, ¿no? Entonces, bueno, agradezco muchísimo esta entrevista, espero que sea la primera y no la última. Como ya dije, tenemos una invitación pendiente acá con este joven para vernos en Ecuador. Para Ecuador, pues yo encantado de volver las veces que me invitéis. En cualquier momento. Dale, un gusto. Saludos Un abrazo a todos. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.